través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro más cordial saludo a todos los auditores que a esta hora sintonizan Academia Libre, un programa donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompañan Cristian Castro y Laura Montoya. Conversamos sobre educación en Academia Libre y lo hacemos para compartir dos columnas de opinión relativas a un mismo tema: la docencia. Admisión a carreras de pedagogía, más allá del puntaje, se llama el artículo de María Beatriz Fernández, profesora asociada del Centro de Investigación Avanzada en Educación CIAE de la Universidad de Chile. El Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, CRUCH, y el Consorcio de Universidades del Estado, CUECH, han solicitado postergar el aumento de las exigencias de ingreso a los programas de pedagogía a través de puntajes PAES, prueba de acceso a la educación superior, y ranking de notas, determinado por la ley que creó el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, lo que ha intensificado el debate sobre la admisión a estas carreras en las últimas semanas. Este debate muestra la tensión entre el fortalecimiento de la profesión docente a través del aumento de criterios de selectividad y la necesidad de frenar el déficit proyectado de docentes al año 2030 en el país. Estos propósitos se discuten como si fueran dicotómicos y pudiesen ser alcanzados solo modificándose los puntajes de ingreso a las pedagogías a través de la PAES, señala la columnista, y agrega: ambos propósitos son deseables y necesarios en Chile, pues el estatus de la profesión docente es aún bajo. Existen desafíos en el aprendizaje de los estudiantes y la matrícula en pedagogía ha descendido entre los años 2018 y 2022, con una leve recuperación en los dos últimos años, pero proyectándose una nueva caída si se aplicasen puntajes más altos de admisión. Si bien las organizaciones internacionales y la investigación comparada establecen que los países con una profesión docente y un sistema educativo robusto cuentan con criterios de admisión rigurosos, no todos estos países basan su admisión solamente en puntajes de pruebas estandarizadas como la PAES. Generalmente, estos puntajes son complementados con otros antecedentes, como entrevistas o cartas de intenciones de los postulantes. Más aún, la evidencia internacional no muestra un acuerdo respecto de que los puntajes de ingreso en pruebas estandarizadas de admisión universitaria sean predictores del logro de competencias docentes, la retención de profesores en ejercicio y de un mayor desempeño académico y de la persistencia en programas de pedagogía. Por otro lado, en Chile el aumento de puntajes de selección ha tenido consecuencias negativas más evidentes en programas de pedagogía de universidades ubicadas en regiones extremas, cuyas matrículas han disminuido significativamente, amenazando su sustentabilidad y la posibilidad de contar con un número de docentes adecuado en algunas especializaciones en estos lugares. Es necesario entonces, agrega la columnista del CIAE, ampliar el debate sobre la admisión a las pedagogías más allá de la postergación o el aumento de exigencias de entrada basadas en un puntaje, de manera que podamos fortalecer la profesión docente sin desincentivar sus ingresos. Una vía de admisión poco conocida son los programas de atracción de talentos pedagógicos, PAT o PAP por sus siglas, que se crean con el Sistema de Desarrollo Profesional Docente el año 2016. Estos programas permiten a estudiantes de cuarto año de enseñanza media, con buen desempeño escolar e interesados en la docencia, participar en actividades formativas desarrolladas por universidades
con la posibilidad de ingresar a las carreras de pedagogía independientemente del puntaje obtenido en la prueba PAES. Los PAT, agrega la nota, acercan tempranamente la vida universitaria y el trabajo docente a sus estudiantes, permitiéndoles además explorar sus motivaciones y compromiso para convertirse en profesores. La literatura internacional reporta el positivo impacto de estas iniciativas en la motivación para ingresar y permanecer en carreras de pedagogía. En Chile, estos programas son recientes, heterogéneos en su extensión y modalidad, presencial o virtual, y desiguales en las oportunidades de aprendizaje que ofrecen, pues dependen de los fondos que cada universidad dispone. Si bien estos programas son aprobados por el Ministerio de Educación, no reciben financiamiento desde esta institución para su implementación en las universidades. Es necesario potenciar el impacto que tienen otras formas de ingreso a la formación docente, asegurando su adecuado funcionamiento y sostenibilidad, y generando evidencia sobre su contribución al ingreso de más y mejores estudiantes a las carreras de pedagogía. Además, es importante complejizar la discusión sobre qué significa seleccionar mejores candidatos a la docencia y cuáles son los mecanismos más pertinentes y los criterios más adecuados para lograr este objetivo. El debate sobre establecer mayores exigencias de admisión a las pedagogías para fortalecer la profesión docente no se beneficia cuando se limita al acuerdo o discusión de un puntaje estandarizado, dice María Beatriz Fernández en su columna de opinión Admisión a carreras de pedagogía más allá del puntaje. Sobre este mismo asunto se pronuncia igualmente Valentina Gran-Koch en el artículo titulado Falta de docentes y orientadores, el reto educativo de Chile, que dice textualmente: la promulgación de la Ley 20.903 en marzo de 2016, que instauró el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, introdujo una serie de reformas orientadas a fortalecer el sistema educativo en Chile. Una de las medidas más significativas de esta ley fue la implementación de requisitos progresivos para el ingreso a programas de pedagogía, elevando los estándares de selección desde los 500 puntos en 2017 hasta los 550 en 2026. Para el proceso de admisión 2025, los postulantes deben cumplir con al menos uno de los siguientes criterios: obtener un mínimo de 528 puntos en las pruebas obligatorias de matemática y competencia lectora, alcanzar 502 puntos en las mismas pruebas y estar entre el 40% superior de su establecimiento educacional, pertenecer al 20% superior en promedio de notas de enseñanza media, aprobar programas de atracción de talento pedagógico o bien, en el caso de personas registradas en el Sistema Nacional de Discapacidad, cumplir los mismos requisitos sin necesidad de rendir pruebas. Aunque el último informe de matrícula de educación superior muestra un incremento del 3,3% en la matrícula del primer año para carreras de pedagogía en 2024, marcando una recuperación por segundo año consecutivo, persisten preocupaciones en el ámbito universitario, sostiene la columnista. Específicamente, se observa una disminución en la inscripción en programas de pedagogía en áreas críticas como idiomas, lenguaje, historia, ciencias sociales y matemáticas. Esta situación evidencia que el sistema aún enfrenta desafíos para estabilizarse y la escasez de docentes calificados sigue siendo una cuestión alarmante. Esta inquietud, finaliza, ha llevado a varios sectores a plantear al Ministerio de Educación la necesidad de reconsiderar el aumento de puntajes para el ingreso a pedagogías. Las proyecciones indican que, de mantenerse esta tendencia, el número de estudiantes que ingresen a estas carreras podría disminuir drásticamente, pasando de 11.000 en 2021
a apenas 7.000 en el año 2026. Una de las complejidades presentes en estas dos columnas no se refiere solamente a la tendencia estructural a la pérdida de matrícula en pedagogías, sino también, y esto es necesario subrayarlo, al tipo de exigencia que se está planteando para el acceso a estas carreras. Aquí se ha dicho que se ha producido una mejora en la exigencia de puntajes desde el año 2017 a la fecha, y que los 528 puntos requeridos hoy vía PAES para el acceso a la pedagogía es el límite respecto del cual se estaría buscando una flexibilización para no generar, como decíamos, una pérdida aún mayor en la tasa de matrícula de futuros educadores. Pero aquí es importante poner un punto sobre la mesa. ¿Es realmente mucho pedir 528 puntos en la PAES? Se sabe que el puntaje máximo a obtener es de 1.000 puntos y 528 sería aproximadamente la mitad. Pero no solo eso, esta prueba tiene un puntaje base de 100 puntos. Por lo tanto, plantear 528 es en realidad un puntaje absolutamente exiguo, pobre. Es una ecuación compleja la que enfrenta Chile, y es el costo de un sistema que ha desmantelado la educación desde sus bases. Y lo que aquí se está sugiriendo en estas columnas, y es importante subrayarlo, es seguir bajando el nivel de exigencia académica para estudiar pedagogía. Eso con tal de llenar las vacantes. ¿A qué costo? ¿Va a mejorar la calidad de la educación impartida bajando los puntajes de corte de acceso a la educación superior? Desde luego que no. Aquí alguien se tiene que hacer cargo de lo que está pasando y tomar medidas estructurales de relieve, no juegos de último minuto para seguir bajando los puntajes de exigencia. En Academia Libre, la música tiene historia, con Laura Montoya. En el episodio dedicado a compositores hispanoamericanos, nos acercaremos a la música de Teresa Carreño, pianista, mezzosoprano y compositora venezolana. La figura de Teresa Carreño se cuenta entre la de los más grandiosos pianistas de su época. Sus interpretaciones sonaban a melodía propia y se decía que componía mientras ejecutaba las piezas que tocaba, según Brahms, como un verdadero pianista. Su técnica, descrita por ella como el arte de jugar con el instrumento, revolucionó los cánones de la ortodoxia del vanguardismo alemán de finales del siglo XIX. María Teresa Gertrudis de Jesús Carreño García nació en Caracas el 22 de diciembre de 1853. Muere en Nueva York el 12 de junio de 1917. Catalogada desde muy pequeña como niña prodigio, su trayectoria profesional tomó vuelo internacional gracias al impulso azaroso de una guerra y un exilio. Teresa Carreño fue bautizada como María Teresa Gertrudis de Jesús por sus padres Manuel Antonio Carreño y Clorinda García de Sena y Rodríguez del Toro, prima de María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza, esposa del libertador Simón Bolívar, en cuyo honor recibió su nombre. Teresa Carreño comenzó sus estudios musicales desde muy temprana edad al lado de su padre. De hecho, a los 5 años practicaba usando más de 500 ejercicios compuestos por su padre y que se paseaban por las dificultades rítmicas y técnicas más importantes. Estos estudios los continuó con el pianista Jules Onet,
George Matías y más tarde al trasladarse a Nueva York con el estadounidense Louis Moreau Gottschalk. A los 6 años publicó su primera obra, dedicada a su maestro y titulada Vals de Gottschalk, agotada en 3 ediciones sucesivas en un solo año. Para 1861, la pequeña Teresa ya era considerada una niña genio y había compuesto numerosas piezas cortas para el piano, incluyendo 8 valses, 3 danzas y 2 polcas. Sin embargo, el deterioro de la situación política en su natal Venezuela, donde su padre era ministro de Hacienda de un gobierno que hacía frente a una guerra civil, hace que la familia opte por emigrar a Estados Unidos en 1862. El 1 de agosto de 1862, la familia parte a Nueva York, dejando a la hija mayor, Emilia Carreño Sena, por entonces de 15 años de edad, para contraer nupcias. Llegaron a la ciudad estadounidense el 23 de agosto e inmediatamente Teresa comenzó a dar pequeños conciertos privados a amigos de la familia, dando a conocer sus progresos con el piano y acrecentando su fama. Teresa Carreño realizó su primer concierto en público el 25 de noviembre de 1862 en la Sala Irving Hall de Nueva York. La crítica fue muy favorable al artista hasta el punto tal que después de este concierto y hasta fin de año tuvo 5 presentaciones más, recordándose en especial su actuación exitosa en la Academia de Música de Brooklyn. En el otoño de 1863 ofreció un concierto privado en la Casa Blanca invitada por el entonces presidente estadounidense Abraham Lincoln. Como Carreño sabía que al presidente Lincoln le gustaba la música compuesta por su maestro Gottschalk, tocó varias piezas de su autoría. Como anécdota, refiere el escritor Kenneth Bernard, citando palabras escritas varios años después por la pianista, que la niña se dio cuenta de que el piano del recinto presidencial estaba desafinado y declaró que no tocaría más. Como respuesta, Lincoln le dio unas palmadas en el hombro y le pidió que tocara una de sus canciones favoritas, The Mockingbird. Carreño la interpretó entonces con algunas variaciones respecto al tema original. A los 9 años debuta como solista con la Orquesta Sinfónica de Boston y con la Filarmónica de Londres. A los 13 se encuentra con su familia en París, donde conoce a compositores famosos como Rossini, Gounod y en los siguientes años a Maurice Ravel, Claude Debussy y Vivier. En el salón de Madame Herat tiene la oportunidad de tocar con Franz Liszt, quien queda asombrado con las facultades interpretativas de la niña. Desde esa corta edad realizó giras en Cuba, presentándose en La Habana, Matanzas y Cárdenas. También se presentó en Estados Unidos, en las ciudades de Filadelfia, Miami y Baltimore, entre otras. Con el mismo éxito debutó en París el 3 de mayo de 1866 y a esta actividad le siguieron varias presentaciones que le permitieron introducirse en el medio musical de la capital francesa. En uno de estos conciertos conoció al destacado compositor y pianista Johannes Brahms, al compositor italiano Gioacchino Rossini y a la cantante de ópera Adelina Patti. Estos 2 últimos la motivan para que curse estudios de canto, debutando posteriormente como mezzosoprano en la ópera Los Hugonotes de Giacomo Meyerbeer. En 1866 muere su madre en una epidemia de cólera. Sin embargo, esto no la detuvo y viajó a España, donde ofreció conciertos en diversas ciudades. Posteriormente volvió a Estados Unidos para continuar su gira de conciertos. En 1873, a los 19 años, contrae matrimonio con Émile Zoret, violinista hábil pero persona irresponsable y débil de carácter. El 23 de marzo del año siguiente nace producto de ese matrimonio Emilia Zoret Carreño. Teresa se ve obligada a dejar a su hija al cuidado de la señora Bischoff, una amiga alemana, lo que le permite iniciar su gira con su esposo. Dicha gira resultó un fracaso y eso, aunado a la pérdida del segundo hijo de Teresa, lleva a la disolución del matrimonio.
Por esos días también falleció su padre, Manuel Antonio Carreño, lo que sumió a Teresa bajo una fuerte crisis económica que le impide hacer frente a los gastos de manutención de Emilita, que termina siendo adoptada por la familia de su amiga alemana. Escuchemos a continuación Gottschalk Waltz de la compositora Teresa Carreño, interpretado por la pianista Alexandra Höller. Hemos escuchado Gottschalk Waltz
de la compositora venezolana Teresa Carreño. Hablamos a esta hora en Academia Libre sobre actualidad en ciencia e investigación. Lo hacemos con Cristian Castro, quien nos proporciona cada semana las novedades en este plano. ¿Qué está pasando, Cristian, en materia de ciencia e investigación? En esta sección que dedicamos en Academia Libre a los hallazgos en materia científica, hablamos hoy sobre biología, porque científicos han creado organismos que no estarían ni vivos ni muertos. Estos estarían en un eventual tercer estado, una condición que desafía nuestros criterios tradicionales sobre lo que entendemos como la vida y la muerte. En años recientes, la ciencia parece haber roto estas barreras convencionales con el descubrimiento de organismos creados en laboratorio que habitan este enigmático tercer estado. Estos organismos, conocidos como biobots o robots biológicos, formados a partir de células de diferentes organismos, no se consideran ni vivos ni muertos, marcando un avance disruptivo en la biología sintética y desafiando las nociones tradicionales que tenemos sobre la existencia. Los biólogos Peter Noble y Alex Positkov investigan este concepto en una revisión publicada hace poco tiempo en la revista Physiology. El tercer estado desafía la forma en que los científicos suelen entender el comportamiento celular. Un ejemplo sorprendente son los xenobots, organismos creados a partir de células de embriones de ranas fallecidas. Estas células se reorganizan espontáneamente en estructuras multicelulares que exhiben comportamientos inéditos. Utilizan cilios, unas pequeñas proyecciones similares a pelos, para moverse por su entorno, una función distinta a la original, ya que en las ranas vivas los cilios sirven para moverse en la mucosidad, no para el desplazamiento celular. Otro caso fascinante es el de los antrobots, construidos a partir de células pulmonares humanas. Estas células se autoensamblan en diminutos organismos capaces de desplazarse por sí mismos, utilizando cilios, y sorprendentemente pueden reparar células neuronales dañadas, cercanas, sin haber sido programados para ello. Este tercer estado sugiere que la muerte de un organismo no implica el final absoluto, sino que puede abrir nuevas puertas para la evolución de la vida. Los biobots no siguen una ruta biológica predeterminada, como ocurre con las mariposas o los renacuajos, que atraviesan transformaciones radicales pero previstas. En cambio, los biobots parecen aprender nuevas habilidades post-mortem, lo que cuestiona la comprensión tradicional de la evolución celular. En conjunto, estos hallazgos demuestran la plasticidad inherente de los sistemas celulares y desafían la idea de que las células y los organismos solo pueden evolucionar de formas predeterminadas, escriben los investigadores. El tercer estado sugiere que la muerte del organismo
puede desempeñar un papel importante en cómo se transforma la vida a lo largo del tiempo. En ese sentido, aunque los tumores, organoides y líneas celulares, como las células HeLa, tienen la capacidad de dividirse indefinidamente en una placa Petri, no se consideran parte del tercer estado, ya que no generan funciones nuevas, sino que mantienen sus características biológicas originales. Factores como la edad, la salud, el sexo y el tipo de especie también configuran el panorama post-mortem, aunque aún no está claro cómo la interacción de estas variables permite que ciertas células sigan funcionando después de que un organismo muere. Una hipótesis es que los canales y bombas especializados incrustados en las membranas externas de las células sirven como circuitos eléctricos intrincados. Estos canales y bombas generan señales eléctricas que permiten a las células se comuniquen entre sí y ejecuten funciones específicas, como el crecimiento y el movimiento, dando forma a la estructura del organismo del que son parte. También es incierto hasta qué punto los distintos tipos de células pueden sufrir transformaciones después de la muerte. Investigaciones anteriores han descubierto que genes específicos implicados en el estrés, la inmunidad y la regulación epigenética se activan después de la muerte en ratones, peces y personas, lo que sugiere un potencial generalizado de transformación en diversos tipos de células. De esta forma, el tercer estado no solo ofrece nuevo conocimiento sobre la adaptabilidad de las células, sino que también ofrece perspectivas de nuevos tratamientos. Por ejemplo, los antrobots podrían obtenerse a partir de tejido vivo de un individuo para administrar medicamentos sin desencadenar una respuesta inmunitaria no deseada. Los antrobots diseñados, inyectados en el cuerpo, podrían disolver la placa arterial en pacientes con arteriosclerosis y eliminar el exceso de mucosidad en pacientes con fibrosis quística. Es importante destacar que estos organismos multicelulares tienen una vida útil limitada y se degradan naturalmente después de 4 a 6 semanas. Este interruptor de seguridad impide el crecimiento de células potencialmente invasivas. Una mejor comprensión de cómo algunas células continúan funcionando y se metamorfosean en entidades multicelulares algún tiempo después de la muerte de un organismo es prometedor para el avance de la medicina personalizada y preventiva. Muchas gracias, Cristian, por ese reporte que nos deja al día en ciencia e investigación. Vamos a la música con Laura Montoya. En 1876, Teresa Carreño viaja a Boston presentándose como cantante y conoce al barítono italiano Giovanni Tagliapietra, integrante de la compañía con la que estaba de gira. Se casan ese mismo año y fundan una empresa de conciertos, la Carreño Donaldi Operatic Gem Company. De este matrimonio, Teresa da a luz 3 hijos: Lulú en 1878, Teresita en 1882 y Giovanni en 1885, a quienes Teresa dedicó buena parte de su vida y cuya crianza alternó con sus giras y conciertos por Estados Unidos y Canadá. En el año 1887, María Teresa vuelve a Caracas y recibe del presidente Antonio Guzmán Blanco la misión de organizar la temporada de ópera en su país.
pero esta organización no logró cubrir las expectativas de las autoridades y no por la dedicación que María Teresa le haya puesto, sino por el rechazo del público a su persona, considerada liberal por la gente de la época, ya que era una mujer divorciada del músico y violinista Émile Zoret. La noche de la primera función, el director no se presentó y fue cuando Teresa, obligada por las circunstancias, debuta como directora para no suspender la función de la noche de estreno. Teresa Carreño, en sus 63 años de agitada vida, solo 10 de ellos transcurrieron en su país natal. Sin embargo, conservó hasta el final su identidad venezolana. También fue venezolana en sus costumbres y gustos domésticos, en muchos rasgos de su temperamento y aún en ciertos toques de su inspiración como compositora, es lo que se advierten claras reminiscencias del merengue venezolano característico de su patria. En 1889, Teresa se separa de Giovanni Tagliapietra y viaja con sus hijos a Alemania. Fue en este lugar donde se consagró como concertista de fama internacional. En 1892 contrae matrimonio con el famoso pianista Eugene d'Albert, de quien tiene 2 hijos, Eugenia y Herta. En 1895 se separa de d'Albert y en 1902 se casa con Arturo Tagliapietra, hermano de su segundo esposo Giovanni. Por muchos años, en efecto, Carreño había planeado regresar a Europa y establecerse como una pianista virtuosa. El 18 de noviembre de 1889 debutó con la Filarmónica de Berlín, dirigida por Gustav F. Köchel en la Singakademie, obteniendo un rutulante éxito. A partir de este momento eligió como su representante a Hermann Wolf Concertbüro, transformándose en una importante referencia musical en Alemania y multiplicando sus conciertos en Berlín y en otras importantes ciudades alemanas. Realiza a la vez frecuentes giras como concertista por las principales capitales europeas, donde sus representaciones son aclamadas por el público y la crítica, siendo bautizada como la Valquiria del piano y la Leona del teclado, debido al estilo fuerte e impetuoso de sus interpretaciones. Siguiendo su éxito europeo, Carreño regresa a Estados Unidos en 1897, donde es recibida con inmensa expectativa. Su presentación en el Carnegie Hall de Nueva York, bajo la batuta de Anton Seidl, fue unánimemente bien recibida. A partir de ese momento comienza a presentarse con frecuencia en Nueva York y en otras ciudades de Estados Unidos bajo la batuta de algunos de los más importantes conductores de orquesta de la época. Entre ellos cabría citar a Edvard Grieg, Gustav Mahler, Hans von Bülow y Henry Wood. Los compositores más frecuentes en su repertorio eran Chopin, Liszt, Tchaikovsky, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Weber, así como ocasionalmente ella misma. En 1916 es invitada por segunda vez a dar un recital de piano en la Casa Blanca en Washington, esta vez por el presidente Wilson. En 1917, poco antes de su muerte, prepara una gira por Sudamérica y antes de iniciar el recorrido sale para Cuba, donde luego de un exitoso concierto con la Filarmónica de La Habana sufre serios quebrantos de salud, por lo que su médico le aconseja que cancele su compromiso artístico y retorne a Nueva York. Teresa Carreño fallece el 12 de junio de 1917 en su apartamento en Manhattan, donde en 2003 se develó una placa conmemorativa en su nombre. Sus cenizas fueron llevadas a Venezuela en 1938. El Correo de Venezuela decidió emitir una estampilla en su honor, pasando a ser así la primera persona de sexo femenino en tener su imagen grabada en una estampilla venezolana. A lo largo de su más de medio siglo de vida artística, se presentó en los mejores teatros de ciudades como Nueva York, París, Berlín, Londres o Milán, además de muchas otras ciudades de Europa, América, África y Australia. Se puede afirmar que Teresa Carreño desempeñó una importante labor como pianista, cantante de ópera, empresaria artística y consejera y maestra de generaciones de artistas de su tiempo. Teresa Carreño señalaba que la cultura general de un artista era indispensable para la proyección específica de su arte particular.
Por ello se complacía en señalar en sus clases la importancia de la simple observación de la naturaleza, del estudio de los seres humanos como mujeres y hombres, como creadores, del conocimiento de la arquitectura, de la narrativa y de la poesía. En cuanto al piano en sí mismo, como instrumento físico de apoyo, conocía las cualidades técnicas y sensitivas del ejecutante. En su honor, el principal complejo cultural de Caracas, inaugurado en 1983, lleva su nombre, así como una plaza en el Parque El Calvario, 2 calles, un colegio y una orquesta sinfónica juvenil de El Sistema. Escuchemos a continuación Recuerdos de mi país, de la compositora venezolana Teresa Carreño. Al piano, Nikos Establas.
Con la obra Recuerdos de mi país de la compositora venezolana Teresa Carreño, interpretada por el pianista Nikos Stablas, despedimos el episodio dedicado a compositores hispanoamericanos. Conversamos sobre arte y cultura a esta hora en Academia Libre, la cosmovisión de las comunidades indígenas que habitan en lo alto de la Amazonía brasileña se despliega en objetos utilitarios como son los bancos de bandera, piezas que en sus diversos diseños reflejan la enorme riqueza cultural y las técnicas ancestrales. Un banco guacamaya de Igarapé, Humaitá, una mantarraya Mejinacu, un banco de chamán Mejinacu, un banco femenino Cuicuru, un jaguar Mejinacu, un tucán Palicur y un venado Calapalo son algunos de los 74 ejemplos trabajados por artistas indígenas brasileños que integran la exposición Bancos Indígenas de Brasil en el Museo Franz Mayer. Los creadores de 41 grupos de la Amazonía y del territorio indígena del Xingu, en el estado brasileño de Mato Grosso, son capaces de convertir un pedazo de madera de piraña trifoliata y tinturas vegetales en bancos en formas de animales, decorados con grafismos y una rica diversidad de estilos y motivos que van desde lo ceremonial hasta lo utilitario, detalló Tomás Alvin, director de la colección, junto con Marisa Moreira Sales. La muestra, que celebra el arte y la resistencia de los pueblos indígenas de Brasil, la integran obras de arte tribal que son símbolo de identidad, tradición y conexión con la naturaleza, resultado de la memoria biocultural de esa región que enfrenta desafíos con la crisis climática, la tala clandestina y el narcotráfico. El uso del banco en la cultura indígena es de uso cotidiano. Por ejemplo, hay algunos destinados para la primera menstruación de la mujer indígena, pero hay otros que son de un gran carácter simbólico, destinados a los rituales y ceremonias, señala. Después de visitar el John F. Kennedy Center y la Casa de América en Madrid, los bancos se podrán apreciar en Ciudad de México hasta el próximo 25 de enero del año 2025. Uliquirda Steve Mejinacu, artista indígena en cuya comunidad viven 350 personas, relató cómo es el proceso de creación de estos singulares bancos de enorme significado que son utilizados por mujeres y hombres. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo por transmitir nuestra cultura. Los jóvenes, desde la adolescencia, se empiezan a incorporar a los trabajos. Estamos haciendo un esfuerzo de preservación importante para que no se pierda. Explicó detalladamente las diferencias entre dos tipos de bancos que se presentan en la exposición. Por un lado, el banco utilizado por el cacique, es decir, por el jefe de la tribu, tiene una forma y decoración específica. Por otro lado, tenemos los bancos utilizados por los curanderos. En los diferentes diseños se pueden encontrar grafismos con significados diferentes que tienen correspondencia con los grafismos que se utilizan en la pintura corporal. Se pueden representar animales, los dientes de una piraña y hasta el camino que hace una hormiga al caminar. En el tiempo de nuestros abuelos y de nuestros padres eran comercializados por vendedores que no daban ningún valor a nuestro trabajo, por lo que no éramos reconocidos por nuestro arte. Actualmente, a través de la colección, su trabajo está siendo reconocido y llevado a otras partes del mundo. Giovanna Jaspersen, directora del Museo Franz Mayer, reconoció la trascendencia de este legado que se puede apreciar con la exposición Bancos Indígenas de Brasil. Además, cuestionó las visiones eurocentristas heredadas de tradiciones ajenas que no corresponden a las de las comunidades indígenas. A propósito de tradiciones también, la Embajada de Estados Unidos en Perú comunicó a la opinión pública que han sido devueltas al país
2 pinturas religiosas de la Sierra Central peruana y cuya fecha de creación estimada data del siglo XIX. La entrega de las piezas de arte fue llevada a cabo durante una ceremonia diplomática en la ciudad de Nueva York y estuvo encabezada por la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional. Marita Lavanderi, en representación del Consulado General de Perú en Nueva York, agradeció los esfuerzos por la recuperación de las piezas retiradas del Perú producto del tráfico ilegal. Dada la cantidad de imitaciones y engaños a los que la industria del arte está expuesta, el Departamento de Seguridad Nacional incautó las 2 pinturas en una galería de arte privada en el mes de octubre del año 2023, luego de que un especialista en la materia le realizara las obras los exámenes correspondientes. No hubo duda alguna al respecto. Los profesionales encargados autentificaron la procedencia de ambas creaciones. Las 2 obras están confeccionadas en tela y representan el carácter religioso de las expresiones artísticas peruanas a través de la técnica de óleo en estilo barroco. Según informó la propia embajada norteamericana, los cuadros corresponden aproximadamente al año 1800 en la Sierra Central del país. Desde el Acuerdo para la Protección del Patrimonio Cultural, que fue renovado en el año 2022 y que cuenta con más de 25 años de vigencia, Estados Unidos ha devuelto a Perú más de 2.000 piezas que forman parte de su patrimonio cultural. Un indicio, más allá del gesto, de cómo han operado en el pasado las grandes potencias, saqueando a los más diversos países en el desarrollo de sus procesos artísticos. Concluye aquí, en Radio Nuevo Mundo, esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los micrófonos, Laura Montoya, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.